En el ambiente nacional, en parte, tuvimos la enorme carrera disputada en La Plata. Andy Jacos se adjudicó la segunda fecha del séptimo campeonato argentino de TC Pickup, que se corrió justamente en el Autódromo Roberto Mouras. El piloto del Corio Racing Team cortó una racha de 24 carreras sin éxitos y además sumó su cuarta victoria en 67 participaciones en la categoría. Mariano Werner con otra Toyota y Juan Pablo Giannini con una Ford Ranger, los últimos dos campeones del TC Pickup, fueron sus escoltas en la carrera de este fin de semana. El representante de Ramos Mejía se había quedado con la primera serie gracias a un toque entre Agustín Martínez, piloto de Ford, y Agustín Canapino con la S10. Un impacto que por supuesto derivó en el despiste del piloto de Chevrolet. Después ganó de punta a punta a base de que Mariano Werner lo siguió de cerca durante las 18 vueltas, pero nunca encontró una oportunidad clara para intentar el sobrepaso. Así alcanzó un triunfo que se le negaba desde el 4 de diciembre del 2022 en San Nicolás. Y en ese lapso Andy había cosechado 4 podios, 1 en 2023 y 3 en 2024. Lo que sigue en una pista que se mantuvo seca más allá de alguna llovizna pasajera, Mariano Werner con la otra Toyota terminó segundo a 183 milésimas de Jacos en una competencia que fue a fondo porque no tuvo ninguna intervención del auto de seguridad más allá de esa pequeña llovizna. El entrerriano cosechó su 22º podio en 53 carreras con TC Pickup y coronó el primer 1-2 del Coro Racing Team desde el 13 de octubre del 2024 en el Vigicum. Juan Pablo Giannini con la Ranger protagonizó un destacado avance en la carrera desde el 12º lugar de partida hasta el tercer puesto que consiguió a 2 vueltas del final, cuando pudo adelantar doblemente a Matías Rodríguez con la Hilux y a Mauricio Lambiris con la Amarok. El tetracampeón ganador de la Apertura 2025 logró su 37º podio en 62 carreras en TC Pickup y se mantuvo en la cima del campeonato con 1,5 puntos de ventaja sobre Werner y 10,5 puntos sobre Jacos, quien está en tercero pese al abandono en la primera fecha. La próxima fecha del TC Pickup se llevará a cabo entre el 17 y 18 de mayo, nuevamente en el Autódromo de La Plata. Las posiciones finales en esta segunda carrera fueron Jacos en primer lugar, Mariano Werner segundo, tercero Juan Pablo Giannini, cuarto Matías Rodríguez, quinto José Eberlin. En el campeonato, Giannini continúa puntero, 81,5 puntos, como lo decíamos recién, 80 puntos. Mariano Werner se encuentra en el segundo lugar. Andy Jacos trepa al tercer lugar con esta victoria con 71 puntos, 69 puntos para Agustín Martínez en el cuarto lugar y Ignacio Faín es el quinto con 64,5 puntos. Y en el circuito Mouras de La Plata, acompañando a las TC Pickup, estuvo el TC Mouras, entre otras categorías, donde bajo la lluvia la victoria fue para el piloto del Moriatis Competición, Lucas Carabajal. En una disputa pareja con Manuel Borguert, consiguió así su tercer triunfo en 4 fechas del campeonato. El podio finalmente lo completó Juan Pablo Giffrey a 6,5 segundos. Lucas Carabajal se convirtió en el primer piloto del TC Mouras que gana 3 de las 4 primeras carreras desde el año 2008. Aquella temporada, también sobre un Ford Falcon, Mauro Gialombardo lograba ganar las 4 primeras finales al hilo. En el TC Pista Mouras, Juan Pablo Alberti fue quien logró una contundente victoria en la final, donde tuvo que aguantar detrás toda la competencia a Nicolás Jaime, que nunca pudo superarlo. Un Alberti que fue el gran dominador del fin de semana, llevándose la clasificación, la serie y esta final. El tercero finalmente fue Alejandro Martínez, quien concluyó a más de 25 segundos de los dos punteros en una competencia marcada por la pista húmeda. En la participación del Turismo Internacional Super en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en este domingo lluvioso, con una pista muy difícil, los protagonistas se intercalaron en apostar por neumáticos con dibujo y otros con neumáticos lisos, lo que aumentó y generó más el espectáculo en esta competencia, que duró 10 giros. Los pilotos nunca estuvieron cómodos con la poca adherencia en la pista, y el que mejor supo administrar su máquina fue Gustavo Girotti, que se quedó con la victoria y un 1-2 con su compañero del Speed Racing, Javier Azar. Quien finalmente cerraría el podio fue Cristian Doce.
Y para cerrar la participación de las categorías en el Roberto Mouras de La Plata, tuvimos la Fórmula 3 Metropolitana, donde Thiago Falivene ganó la carrera con el auto que le suministra el Satorra Competition, que cerró el domingo con un 1-2-3 de la mano de Falivene, Sebastián Caram y Stefano Polini. Sobre una pista complicada producto de las inclemencias del clima, el piloto de San Antonio de Areco superó a Caram en la cuarta vuelta y de allí en adelante se mantuvo hasta la caída de la bandera cuadros. En el circuito de Buenos Aires tuvimos muchas categorías este fin de semana y entre ellas el Procar 4000 y el 2000, pero empezamos con la clase A del Procar 4000, donde Manuel Tiki Pérez Bravo se quedó con el triunfo en esta segunda fecha, producto de ser el líder en la vuelta anterior a la suspensión de esta competencia tras un gran incidente producto de la lluvia. En solo 10 giros ingresó 4 veces en autos de seguridad y dando la bandera roja por el despiste de 5 autos en la primera curva sería el final de la competencia. En la clase B, Lucas González fue el vencedor. Había partido desde el segundo cajón detrás de Martín Fuentes, que rápidamente logró rebasarlo y ser el líder del pelotón. De esta forma dominó hasta el final y la competencia también se vio marcada por el ingreso de 3 autos de seguridad, dado a que la pista todavía estaba muy complicada por la lluvia. En el Procar 2000, bajo una lluvia intensa, Matías Gruccio se quedó con una contundente victoria. Curiosamente, su padre había ganado en la primera jornada en el circuito Mouras de La Plata. El podio lo completó Santucci a casi 5 segundos y Fariello terminó tercero a 45 segundos del vencedor. También en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, en este caso en el circuito número 8, el Sport Prototipo disputó su segunda competencia del año, donde finalizó con un auto de seguridad. Varias deserciones en una pista muy difícil con un piso húmedo, donde Jonas Lodeiro aprovechó la pole que había conseguido el sábado para mantener el liderazgo a lo largo de las 14 vueltas de esta carrera. El vigente campeón de la clase SP1 se quedó además con el récord de vuelta. Su escolta fue Manuel Uriburu, que concluyó a 1 segundo 2 décimas. Seguimos en Buenos Aires y otra de las competencias que dio espectáculo fue el estándar mejorado. El platense Agustín Maestro Paolo logró su quinto triunfo en la categoría, sumándole un valor especial, ya que fue la carrera número 300 del estándar mejorado este fin de semana en el Oscar y Juan Galvez. El campeón del 2023 logró prevalecer en una final muy difícil por la adherencia en la pista tras la lluvia. Segundo concluiría Nicolás Ayestarán y tercero fue finalmente la dupla de Javier Graciano y Marcos D'Agostino. Una categoría que supo dar mucho espectáculo este fin de semana corriendo bajo la lluvia. El Finevans dominó las inclemencias del Rally Safari de Kenia para lograr una victoria histórica en el domingo y consolidar su liderazgo en la lucha por el título del Campeonato Mundial de Rally. En una competencia marcada de inconvenientes para los pilotos, Evans supo administrar de gran forma el fin de semana y conseguir su segundo triunfo en la temporada 2025 y su 11º triunfo en el Mundial de Rally. El galés manda en este campeonato con una ventaja nunca antes registrada al cabo de la tercera fecha. En este rally de Kenia lo escoltaron el estonio Otanak y el belga, el actual campeón Thierry Neuville. En el campeonato, el Finevans tiene 88 unidades sobre las 52 del belga Neuville y las 49 de Tanak. Veremos si puede continuar de esta gran forma y consolidar este gran comienzo de año en la cima del campeonato y conseguir su primer título mundial en este 2025. Toca hablar de la IndyCar, donde el catalán Alex Palou se impuso en la segunda fecha de la temporada en el circuito del Thermal Club en California y así ganar las primeras 2 fechas en este inicio de campeonato. El tricampeón se impuso de gran manera sobre el mexicano Pato Ward, a quien superó a 10 giros del final, y el danés Christian Lundgaard fue finalmente quien completaría el podio.
De esta manera Palou lidera con amplia ventaja el campeonato, 102 unidades para él, mientras que el mexicano se encuentra segundo con 63 unidades y Scott Dixon es el que está tercero por el momento con 61 puntos. En esta competencia Dixon terminó en la 10ª colocación. En una categoría muy pareja, el español se perfila en este inicio como el máximo candidato a levantar su cuarto título en la categoría, un Palou que está asociado y estuvo asociado con varios rumores a la escudería McLaren. ¿Será que su futuro estará en la F1 próximamente? En la Fórmula 1 llegó el Gran Premio de China y con él un montón de sorpresas y títulos que nos dejó la jornada. Por ejemplo, en la carrera sprint se dio la primera victoria de Hamilton con la Ferrari, que demostró que durante un lapso de vueltas bastante reducido tiene ritmo y auto para ir hacia adelante, el británico. También, por supuesto, otro fin de semana negativo para Jack Doohan, que en una butaca que para la prensa debería ser ocupado por otra persona, no para de cometer errores. Segundo fin de semana con sanción de segundos, segundo fin de semana con quita de puntos en la superlicencia, evidentemente un mal fin de semana. Un mal fin de semana también para el errático Lawson, que también parece ocupar la butaca que para la prensa pertenece a otro piloto, y que por segunda vez decepciona con un Red Bull verdaderamente inmanejable. Otro fin de semana viendo a Max Verstappen en una posición final de carrera que no pertenece al podio, entre otras tantas cosas que podemos nombrar. Pero evidentemente el título más importante es pintado de color naranja y tiene que ver con los McLaren. Son el auto a vencer definitivamente. En un excelente día de clasificaciones, Oscar Piastri había tenido la pole y Lando Norris el tercer lugar. En el medio se escondía un George Russell que había tenido un gran tiempo de clasificación, pero parecía no tener fortaleza para sostener ese segundo lugar en carrera, y fue justamente lo que pasó. Oscar Piastri ganó el Gran Premio de China, se lo llevó de punta a punta, dominando prácticamente toda la carrera, seguido por Lando Norris y en tercer lugar por el británico George Russell. Lando termina la carrera con un problema en sus frenos, pero por lo menos un inconveniente que no lo obligó al abandono, caso que sí le sucedió al español Fernando Alonso, que apenas comenzara el Gran Premio tuvo que abandonar después de que a toda la prensa Max Verstappen lo alertara por radio, diciendo que los frenos de Alonso literalmente estaban en llamas. Una vuelta y media después, el español entró a boxes ya humeando y tuvo que abandonar la carrera. Una gran baja, por supuesto, pero no sería la única. Y justo teniendo en cuenta que los McLaren son el equipo a vencer, estas bajas son importantísimas, ya que después de finalizado el Gran Premio, la FIA confirmó que Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que habían terminado en buenas posiciones al final de la carrera, habían sido descalificados. Y en este contexto, Ferrari, que había tenido un fin de semana promedio tirando a bueno, perdió 18 puntos en un fin de semana, el mismo fin de semana que McLaren metió un 1-2 con Piastri y Norris. Por supuesto, un ambiente demasiado desalentador. Y Red Bull pasaba por una situación bastante parecida, porque Verstappen estaba solito sumando puntos en un cuarto lugar, mientras que Lawson todavía seguía buscando cómo salir del fondo y no llegaba ni al 15º puesto, algo que para el auto que tiene no parece ser para nada lógico. La descalificación de los pilotos de Ferrari, según informó la Fórmula 1 en sus redes sociales, en un informe del delegado técnico de la FIA, Joe Bauer, se reveló que el coche de Leclerc pesaba exactamente 800 kilos después de regresar a boxes, el peso mínimo requerido según las regulaciones, dado que su alerón delantero resultó dañado en un contacto temprano con su compañero de equipo, justamente Lewis Hamilton, en la salida, y después de ser pesado nuevamente con el end plate recuperado, el alerón delantero con el repuesto oficial, lo que aumentó el peso total a 800.5 kilos. Comenzaron. Sin embargo, cuando se vació el combustible del coche, quitándose 2 litros según el procedimiento de vaciado dispuesto y presentado por Ferrari, el peso descendió a 799 kilos, justo por debajo del requisito mínimo, que literalmente es 800. Por 1 kilo, Leclerc fue descalificado. Mientras que el incumplimiento por parte de Hamilton fue distinto, ya que según se midió el conjunto de tablones del vagón del coche 44 y se determinó que tenía un espesor de 8.6 milímetros lado izquierdo y 8.6 milímetros eje central del vagón, pero 8.5 milímetros lado derecho. Eso está por debajo del espesor mínimo de 9 milímetros especificado por el artículo 3.5.9 del reglamento técnico, según explicaron. Además, también prácticamente en simultáneo se confirmó la descalificación de Pierre Gasly, el piloto de Alpine que mejor terminó en la carrera,
había terminado 11º y también fue descalificado por estar 1 kilo por debajo del peso permitido. La Fórmula 1 oficializó otra vez que después de retirar el combustible, 1.1 kilos en este caso, afirmándolo, llegó a pesar 799 kilos. Este registro lo descalificó automáticamente. Y por supuesto que esas son malas noticias, pero si nos vamos para el lado de Alpine, que ya tenía la descalificación de Pierre Gasly, también tuvo otra mala noticia durante este fin de semana, dado que Jack Doohan sigue tratando de acostumbrarse, de aclimatarse y de tener confianza dentro de la pista, pero aún así no lo logra. En este caso el fin de semana vino bastante oscuro. Ya en Australia abandonó en la primera vuelta, pero en el sprint del Gran Premio de China provocó un accidente con Gabriel Bortoleto, marcando que no venía teniendo muy buena estabilidad en la pista y sus tiempos no venían marcando una mejora clara. De hecho, en el sprint Q1 había abandonado. Después del abandono en Australia en primera vuelta y también de un sprint en donde provocó el accidente con Gabriel Bortoleto, ahora el piloto australiano fue sancionado con 10 segundos y además 2 puntos en la superlicencia después de una mala maniobra que derivó en un despiste de Izzat Adhar, el piloto de Racing Bulls. En una pista en la que el piloto australiano se abre innecesariamente y el de Red Bull ni siquiera llega a esquivarlo, terminan colisionando, provocando que la FIA estudiara este incidente y decidiera dar una sanción de 10 segundos de penalización en tiempos de pista y 2 puntos en la superlicencia. En 2 carreras, Doohan es un dolor de cabeza demasiado grande para Flavio Briatore y para todo el equipo de Alpine. Las especulaciones sobre un regreso un poco antes de lo estimado de Franco Colapinto crecen enormemente, pero ahora, con un nuevo rumor que se generó este fin de semana, no todos los cañones apuntan al Alpine. Y eso que mencionábamos anteriormente tiene que ver con un rumor que se ha generado en el paddock de la Fórmula 1, y se va directamente a otro de los títulos que mencionamos durante la jornada de hoy, que tiene que ver con el mal rendimiento de Liam Lawson, el piloto actual de Red Bull. Mientras que el jefe del equipo Racing Bulls y asesor, aparte del equipo Red Bull, Helmut Marko, reconoció que hay preocupación por el equipo en este arranque de la temporada, en contrapartida de Christian Horner, que le dio aliento al piloto que está iniciando y dijo que es un inicio de temporada completamente normal. El rumor dentro del ambiente de la Fórmula 1 dice que Lawson sería bajado de Red Bull si su rendimiento no evoluciona rápidamente y que su sustituto sería el piloto Yuki Tsunoda de Racing Bulls. La butaca libre que dejaría justamente el piloto japonés sería ocupada por Franco Colapinto. Afirmaron desde rumores diferentes de diferentes medios en Europa y en Estados Unidos que ya está siendo negociado Colapinto con la escudería británica para ver si lo pudieran unir al equipo si esta situación se termina de dar. Sin embargo, desde Dakarino Play confiamos que la obsesión de Franco Colapinto con Flavio Briatore no puede ser destruida tan fácilmente. Y esto que les mencionábamos tiene que ver con algo que también mencionamos durante los títulos de este Gran Premio de China, que tiene que ver con el mal rendimiento de Liam Lawson. Y es que dicen que Red Bull daría de baja a Liam Lawson si en la próxima carrera no rindiera justo el Gran Premio de Japón, para darle ingreso al equipo de la bebida energética justamente al piloto japonés Yuki Tsunoda. Y ese puesto libre que quedaría en el equipo en donde también corre Izzat Adhar sería ocupado por Franco Colapinto. El Gran Premio de China entonces culminó con el 1-2 de McLaren, Oscar Piastri en el primer lugar y segundo lugar para Lando Norris, el tercer lugar para el único Mercedes que por el momento sigue brillando, el de George Russell, cuarto lugar para el campeón del mundo algo retrasado Max Verstappen y el quinto lugar ubicado de manera muy extraña por Esteban Ocon, piloto de Haas Ferrari, algo que empieza a marcar un poquito cómo se va a dar esta temporada 2025 de la Fórmula 1. Prácticamente sin zona media, porque en todas las carreras hasta el momento vamos a tener sorpresas, como los Williams, que siguen sumando, en el caso de Alexander Albon, que terminó en el séptimo lugar. La próxima presentación de la Fórmula 1, lo dijimos recién, el 6 de abril, falta un poco, en Japón, en la siguiente presentación de la máxima del automovilismo internacional.